al aire de Demencia Temporal hasta las 4 de la tarde. Aquí Esteban Chacho, Julio Otero, Juan Cabotti, Ian Soler en la operación, Lucía Conde en la dirección de cámaras, Paturri Tutief en la superproducción. Y ahora, con mucha felicidad, es momento de sacarnos el velo de los ojos. Es momento de quitarle la máscara a aquellos que buscan estafarnos. ¡Epa! A ver, ¿quién viene? Hemos sido engañadas. Un espacio feminista para romper el mundo a preguntas. Lourdes Burgauer, Violeta Brenner, bienvenidas a Demencia Temporal. ¿Cómo están? Buenas. Hola, hola, hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo viene eso? Hola, chicas. Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy... ¿Se me escucha? Juan, ¿estás bien? Juan, ¿estás bien? Juan, ¿Se me escucha? te escuchamos, Juan. ¿Vos estás Ay, bien? qué bueno. No sé, algo le pasa a mi compu que no funciona muy bien. Estoy con el celu, pero no puedo poner auriculares porque lo estoy cargando. Bueno, nada, cosas. Hola, chicas. Hola, Juan. Me encanta porque fuimos saludándolos de a uno, como hola, 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 como no se van a escapar, salúdennos. Chicas, hoy traen un tema, ese tema, podríamos decir. La tema traemos, te di. La tema directa es ESI, Educación Sexual Integral. Te la voy a decir así, sin una gran introducción, hay mucho para hablar. Vamos a aprovechar bien el tiempo. Así que yo lo que les voy a empezar a decir es que a partir del año 2006, en este país, se dictó la Ley de Educación Sexual Integral, que es la Ley 26.150. Busquen las leyes. Están ahí. Están buenísimas, son re divertidas. Siempre digo lo mismo, de verdad. Uno aprende un montón de cosas. Bueno, está la ley ahí, uno la puede leer, es cortita. Y lo que nos invita a hacer esta ley es que avala y obliga a las instituciones educativas, tanto en nivel del ámbito privado como del ámbito público, en los diferentes niveles de escolaridad inicial, primario y secundario, a trabajar en relación a contenidos que responden a la educación sexual integral, de lo que vamos a profundizar en minutos nomás. Bien. Lo que nos interesa de todo esto es que esta ley, ¿sí?, lo que indica es que todos estos establecimientos educativos, bien, tienen que garantizar la realización de acciones educativas sistemáticas. Esto no quiere decir una charlita, sino que tiene que ser un contenido transversal de toda la formación educativa. Claro. Y la población objetivo, digamos, a lo que apunta, es a toda la comunidad educativa, no solamente a los educandos y educandas, sino también a sus familias, padres, madres responsables de las niñez y adolescentes que asisten en los establecimientos educativos. Para finalizar y empezar con algo que ya les voy a adelantar, no les quiero spoilear, los ejes, digamos, de la educación sexual integral tienen que ver con el ejercicio de los derechos, el respeto por la diversidad, el cuidado del propio cuerpo, la equidad de género y la valoración de la afectividad. Bien, y por este motivo, y por 5 motivos más que les vamos a traer con Violet, es que nosotras bancamos la ESI. Y qué mejor que Violeta, estudiante secundaria, para contarnos un poco acerca de esto, ¿no, Violet? Tal cual. Hoy estos días cuando preparábamos esta columna con Lur, pensábamos también, charlábamos de que está bueno poder traer una visión como quizás la que tengo hoy en día yo, tan cercana a la secundaria y a la implementación justamente de la educación sexual integral en las secundarias, o por lo menos a las que yo tengo cercanía. Claro. Entonces, sí, perdón. No, decía que sí, afirmativo, no, por favor, Viole. No, entonces elegimos hacer como un formato parecido al que hicimos la vez pasada, hablando de 10 mitos, pero esta vez vamos a decir 5 razones. Hay un montón más, pero hoy vamos a elegir 5, por las cuales bancamos la educación sexual integral. Muy bien, un punteo, me encanta. ¿Cómo arrancamos? ¿Por qué se inicia? En primer lugar, queremos decir que la educación sexual integral es un derecho. Y la bancamos también porque nos enseña cuáles son nuestros derechos y cómo podemos hacer ejercicio de ellos.
y también así nos ayuda a entender cuáles son nuestras responsabilidades. Y con Lura anotamos algunos de los derechos, por ejemplo, que nosotros a partir de las charlas sobre educación, a partir de la educación sexual integral o los talleres, podemos entender que tenemos, como por ejemplo el derecho a vivir y expresar libremente tu orientación sexual e identidad de género, el derecho a elegir con quién o con quiénes querés estar, el derecho a decidir si tener hijos o no, el derecho a recibir información y elegir junto a tu médica y tu método anticonceptivo a usar, sin necesidad de que te acompañe un adulto o una pareja, tener derecho a recibir información de manera clara, accesible y sin discriminación ni demoras. Es muy importante que nosotros, yo hablo por lo menos de nosotros siendo pibes, estudiantes, secundarios, podamos estar enterados de cuáles son estos derechos. Y es a partir de la ESI que uno se va enterando un poco de todo esto. Yo de verdad tengo muchos recuerdos de momentos en los que a partir de jornadas de educación sexual integral me fui enterando de derechos que yo tenía, que yo de verdad no sabía, como piba, joven, adolescente, cosas que yo siempre pensé que fueron de una manera y al final no eran tan así. Entonces la importancia de estas jornadas y de estas capacitaciones, tanto a docentes como a alumnos, son recontra importantes. Viole, decía Lourdes que se implementó, esta ley se sancionó en 2006, Lourdes, ¿qué año dijiste? Exacto, sí, en el 2006, creo que en octubre. O sea que vos hiciste jardín, primaria y secundaria bajo esta ley. O sea que viviste distintas maneras en las que la ESI se vivió en las escuelas, pero sí es cierto que desde el jardín, ¿no? Con asambleas, con charlas, con un espacio para los alumnos en el cual podían expresar sus dudas, hacer sus preguntas, y la ESI no solamente como el planteo de lo que tiene que ver con la sexualidad, como cualquiera entendemos la sexualidad, sino la sexualidad como la historia de vida de una persona, el nacimiento, la muerte, el amor, la familia, todo, ¿no? Es una cosa que apareció en tu escolaridad en distintos momentos y con distintos formatos. Y perdón, también agrego algo, y también no apareció en algunos casos, porque Claro. también hubo mucho problema y mucha exigencia de que se aplique la ESI. Claro, Me según acuerdo. el colegio, según colegio, cada escuela y según cada lugar del país también, cada contexto. Sí, Exacto. No, y eso... Perdón, Viole. No, Lur. No, que eso tiene que ver con, para mí, que nos debemos una revisión de la ley, digamos que es particularmente el artículo 5, en donde permite, digamos, que haya como ciertos consensos en la comunidad para dar determinados como contenidos. Lo que termina sucediendo es que, por ejemplo, las escuelas religiosas eligen no dar determinados métodos anticonceptivos que son recomendados por la Organización Mundial de la Salud y tienen que ver con los derechos humanos fundamentales, porque van en contra de su religión. Y eso es algo que en realidad está contemplado en la ley. Entonces quizás también nos debemos como una revisión, digamos, así como podemos decir que está buena, también, bueno, siempre se puede revisar y mejorar. Y chicas, solo para saber una cuestión de contexto, porque como es un punteo, quieren continuar así tirándonos y vamos debatiendo, porque sé que es un punteo que arde de información, ¿verdad? De una, sí, de hecho ahora en esta segunda razón por la cual bancamos la educación sexual integral, pusimos algo que habla un poco de todo esto. Bueno, la segunda razón que queremos decir es que nosotros bancamos la educación sexual integral y entendemos que toda educación es sexual, porque también sabemos que no hablar de ESI es educar también sexualmente, pero a partir del silencio, de la vergüenza, del tabú. O sea, hay barreras que está enfrentando hoy en día la ESI, que son principalmente culturales, grupos de padres y madres, sectores de la sociedad que se movilizan a partir de una educación sexual moralizante y no integral. Y esto lo que causa es
invalida básicamente todo el esfuerzo llevado adelante a partir de la producción de materiales y de capacitación docente, y todo esto que es tan importante que los pibes nos enteremos hoy en día que estamos cursando el momento y el ámbito educativo que estemos cursando también. Y a partir de esto también lo que queremos pensar es que no hablar de ESI también es educar desde la sexualidad, pero bajo una mirada conservadora. O sea, y acá con Lur pensábamos también, ¿no? Un gobierno que reduce el presupuesto de la educación sexual integral también tiene una postura acerca de ella, y tiene una postura respecto a la manera que quiere que los pibes deberíamos contar con ella, que es a partir del silencio, a partir de la censura, a partir de que los pibes no estemos enterados de cuáles son todos estos derechos nuestros, y que se puedan vulnerar mucho más a partir de eso. Bueno, y hablando de gobiernos conservadores, desde la llegada de Mauricio Macri al poder, al gobierno nacional, el dinero destinado a la ESI cayó 12 millones de pesos con respecto a la inversión de 2015, por ejemplo. Y estos números nos dan cuenta de la importancia que tenía para el gobierno de Macri la educación sexual. Y esa poca importancia que tenía el gobierno de Macri para la educación sexual también es una postura acerca de la ESI. Y es esa postura a partir de que no hayan invertido en estas capacitaciones hacia los docentes, en el material para los colegios, y los que terminan organizándose para que los pibes podamos estar capacitados y para que los pibes nos enteremos de todas estas cosas, son estos docentes a los que ellos les quitan sus derechos, a los que ellos los dejan sin materiales, pero que sin embargo ellos se las rebuscan y buscan las maneras de darnos a nosotros nuestros talleres de educación sexual integral, y eso es muy importante también entenderlo. Hoy en día contar con docentes que nos puedan hacer jornadas y que en conjunto tengan un equipo para que los pibes estemos informados sobre todo esto es recontra importante y es muy valioso, y no pasa en todos los colegios, y yo por mi parte tuve una experiencia muy positiva respecto a eso, y es re importante también poder contar con ellos y poder tener docentes que posta estén laburando porque los pibes estemos informados y tengamos nuestros talleres de educación sexual integral. Muy interesante, muy interesante, muy real, Viole. Esto junto con Lourdes, esto que comparten, la necesidad de romper el tabú, ¿no? El ambiente en el aula, chicos, chicas tan jóvenes, con el maestro, a veces el profesor, maestro, maestra, profesora, en un pedestal en donde es una persona que no puede, no tiene vínculo con los consejos que necesitan en ese ámbito, y mismo el Estado, cada escuela, el hacerse cargo, y me quedo también con ese término, romper los tabúes, porque es una donde la vida misma se basa en preguntas, y muchas veces uno siente... Ya hablando, creo que de la experiencia de casi todos aquí, no quiero ser autorreferencial, pero recuerdo esa sensación de, si tenemos una pregunta íntima, podemos preguntar a algún familiar, a algún amigo mayor, pero no, a los profesores no, porque me da miedo, me da vergüenza. Romper la vergüenza es imprescindible, ¿no? Tevi, en la escuela de mis hijas se hacía una cosa hermosísima, que es una escuela bastante precursora en la ESI desde antes de la ley, claro, que es el buzón de preguntas anónimas. ¡Ay, qué bueno! No sabes lo que es esa belleza. Las preguntas anónimas de chicos de tercer grado, de quinto grado, sobre sexualidad, lo que quieran. Cosas que yo me permití preguntarme en voz alta después de los 25, creo. Y otra cosa que quiero aportar, Viole, no sé si sabes, yo tuve educación sexual integral en mi escuela pública de Avellaneda en los años 80. ¿Sabes cómo fue? Un día la maestra, en quinto grado creo que fue, nos puso un video sobre el aborto. Yo todavía sueño con eso. Era como un muñeco y un cuchillo haciendo... Una aspiradora entraba en una vagina y hacía... Wow. Se lo juro, chicos, sigo soñando con ese video, y estuve en contra del aborto hasta que pude, no sé, creo que hasta el CBC más o menos, hasta que pude pensar algo, salirme de esa película que había visto. Yo creo que fue en quinto o sexto grado. Bueno, a mí me mostraron también en el colegio, bueno, como también hay un lado
muy positivo en nuestros docentes que se esfuerzan porque nosotros tengamos una educación sexual integral. También hay docentes que no y que te muestran videos de abortos explícitos y a mí también me pasó. Y la verdad es una locura porque es de verdad a partir de eso nos están queriendo como imponer un pensamiento. Nada, podemos seguir igual con nuestras razones por las cuales bancamos. Por favor, sí. Bueno, después hay algo que antes decía Juli, que es a partir de un poco de lo que queríamos también como reflexionar, que la ESI va más allá de la genitalidad o de las relaciones sexuales, digo, y también la ESI nos hizo reflexionar acerca de la sexualidad desde un punto desde que no estábamos acostumbrados. Y eso que pasa, esas cosas que reflexionamos y que aprendemos y que escuchamos y que hablamos en el colegio, quizás en una jornada o en un taller, obviamente después se traslada a nuestras relaciones, a nuestros vínculos, a charlas con amigas que nos hacen pensar un montón. Yo la otra vez hablaba con mis amigas también que dejemos de entender la sexualidad de una manera que tenemos establecida desde hace mucho tiempo, refiriéndose más justamente a lo genital o a la genitalidad o a las relaciones sexuales. Digo, la ESI también nos da herramientas hoy en día para valorar la afectividad, para derribar mitos, para esclarecer dudas, hablar de nuestros miedos, cuidar de nuestra salud, conocer nuestra identidad, que es un poco también lo que decía Juli. Creo que hablabas también de un poco de la primaria, por lo menos a las que fui yo y mi hermana, que eso era un tema del que se hablaba mucho. Saber quiénes somos, digo, entendemos que la educación sexual comprende identidades, roles de género, orientación sexual, erotismo, placer, intimidad, como también informarnos sobre nuestros derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, digo, que integran nuestro derecho a la salud. Nada, o sea, nosotros queremos entender también que hablar de sexualidad no es solamente hablar de la genitalidad o de las relaciones sexuales, y eso es algo que nos hizo pensar también, o a mí por lo menos me hizo pensar mucho participar de estos talleres y los debates que se formaron a partir de eso. Sí, súper interesante. A mí también quería traer una pequeña anécdota que tiene que ver sobre todo con el derecho al placer. Y me acuerdo que en una de las escuelas católicas de San Isidro a las que tuve el placer de ir, sexto grado, salón de actos, quinto y sexto grado, obviamente separados, separades, varones de mujeres. Era el momento de las mujeres, no había buzón, pero había para levantar la mano y hacer preguntas, y nos habían explicado sobre la eyaculación masculina. Y una compañera mía, que no voy a decir el nombre, pero la banco a morir, ex compañera mía, dice, y bueno, los varones eyaculan y las mujeres, ¿qué pasa algo? ¿Qué pasa? Claro. Y la invitada, que no recuerdo quién era alguien externo a la escuela, digamos que eso también se estilaba mucho en otro momento, de llamar a gente externa a la escuela para hablar de ESI, digamos que es algo que en mi caso no era ESI, era educación en el amor. Le contesta a esta compañera mía que era tener ganas de hacer pis. No. O sea que yo crecí pensando que el orgasmo femenino era tener ganas de hacer pis. Wow, ¿qué? Hasta que tuve el orgasmo pensé que era eso, que era directamente lo mismo, porque claro, o sea, una persona referente nos dijo a 50 pibas que el orgasmo femenino era tener ganas de hacer pis. Sí, y mismo también entender la importancia de la educación sexual integral, como por ejemplo cuando hablamos del placer, siempre fue un tema tabú, por ejemplo la masturbación en el cuerpo, por decir en los cuerpos con vagina, porque siempre se habló de la masturbación desde un lugar de como los pibes que se masturbaban o y nunca se hablaba más allá de eso, como también nuestro derecho al placer y a darnos placer a nosotras mismas, y nunca es un espacio que costó mucho un poco conquistar en nuestras charlas, el placer propio, y creo que también esto y poder ir a espacios en los que de verdad estos temas dejen de ser tabú,
más bien poder construir espacios en los que de verdad estos temas dejen de ser tabú, porque esos espacios deberían ser un poco todos los que vivimos todos los días. Es re importante, porque justamente va a construir como una sociedad menos injusta. Y también lo que sucede, complemento esto y no quiero interrumpir el punteo porque es interesantísimo, pero lo que sucede, y desde la experiencia también creo que de una gran mayoría, cuando no hay una educación sexual consensuada, integrada, sincera, realista, aparecen las fugas, y uno, me acuerdo que con mis compañeros y siendo mucho más chicos, creíamos que, por ejemplo, bueno, nada, recontra paréntesis, veíamos a la trasnoche en un canal de cable, veíamos una escena de intimidad de una pareja. Y nosotros creíamos que eso era todo lo que teníamos que saber, porque el colegio no nos daba nada, y crecimos creyendo eso, así quedamos de tontuelos como somos ahora, pero más allá de eso, cuando no aparece una educación integral, cuando no aparece una educación seria, ocurren las fugas, ocurre la confusión y ocurren los tabúes. Por eso me parece imprescindible, ¿no?, evitar esas fugas. Y también las violencias, Tevi, me agarro esto de lo que estás diciendo porque también aparecen las violencias cuando no hay educación sexual integral. Porque la ESI, el tercer motivo por el que bancamos la ESI, es porque permite prevenir, identificar, detectar y tratar violencias, por ejemplo, el abuso sexual infantil, las violencias de género. Digamos, es muy hipócrita salir a marchar a Ni Una Menos y estar en contra de la ESI, o sea, es algo que no tiene... ¿Existe eso? Sí, ¿cómo que no? ¿Existe eso? Claro que sí. Digamos, hay todo un feminismo, digamos, recontra reliberal que se conmueve con algún femicidio o con una situación, digamos, que es clara porque nos matan a una de nosotras por día, pero que todo lo que tiene que ver con los contenidos de educación sexual integral en las escuelas es súper desprestigiado, digamos, es un sector conservador que obviamente no tiene coherencia y es difícil de definir, pero existe. Después también ayuda a prevenir todo lo que son las violencias a la comunidad LGBTI+. También ayuda a los niños y a las niñas a entender, como decía Viole, transitar y poder expresar sus identidades. Y esto de la expresión es re interesante, es como un tema filosófico re profundo, pero no solo expresar, porque cuando decimos expresar parece que hay algo que está interno, que tiene que expresarse, y muchas veces la ESI no es que te ayuda a expresar tu esencia, sino que simplemente te permite ver que hay otras formas de vivir y quizás está bueno ponerlas en práctica, y quizás no es una esencia tuya, pero quizás al saber que tenés más posibilidades que las que te dieron un círculo muy reducido, empezás a esto de, como decimos, a veces, en realidad no lo digo yo, pero dice una autora y se repite mucho la gente, performatear nuevas formas de ser, de hacer, de amar, de sentir. Bueno, también previene, identifica y trata embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual, las infecciones de transmisión sexual. Dije enfermedades, pues yo soy de la vieja escuela y me cuesta cambiar la E por la I, pero son infecciones, está mal dicho enfermedades, son infecciones de transmisión sexual. Entonces es súper importante, digamos, que la ESI atraviese todos los contenidos de la escuela, no solo con una charla, sino que esté, como dijimos antes, de manera transversal. Y después, para terminar, trajimos algunos datos que son parte de nuestras 5 razones, pero es como una mentirita casi, porque son más datos que uno, digamos, que los sacamos del Ministerio de Salud, como para poder entender por qué es importante ver estos números y por qué es importante para formar opinión, porque sobre todo, y acá le estoy hablando a la gente que habla de la ideología de género y no sé qué otra cosa más, y le encantan los datos duros, bueno, acá les vamos a dar datos duros. Entre la población de 14 y 19 años que se manifestó como sexualmente activa, el promedio de edad de iniciación sexual es a los 15 años aproximadamente. O sea, que no hablarle a los pibes sobre educación sexual integral es dejarlos frente al abismo o frente a una cuestión súper liberal que es casi de la propiedad privada, que es que cada familia se debería encargar de dar ese tipo de información. Que eso lo vamos a ligar con otra cosa que otro dato que vamos a dar posteriormente. En el último informe del Ministerio de Salud, 900.000 personas tuvieron su primer hijo
entre los 10 años y los 19 años. 8 de cada 10 no fueron deseados. Cada día que pasa en nuestra vida, o sea, hoy, 258 niñas y adolescentes tienen un hijo en Argentina. O sea, estamos hablando de, serían más de 10 niños por hora. O sea, en todo este tiempo que estuvimos hablando, nacieron 5 niños de una madre adolescente. Un horror. Por día, 1 de cada 6 nacidos corresponden a una mamá adolescente y 6 de cada 10 pibas que transcurren el embarazo dejan sus estudios. O sea, lo que estamos diciendo es que 6 de cada 10 dejan sus estudios. Tremendo. Es tremendo. Contundente. Últimas dos que vi. Sí, 65% de los adolescentes quedan embarazadas por no utilizar métodos anticonceptivos. Y la ESI permitió que el 80% de las niñas abusadas pudieran contarlo. O sea, el 80% de las niñas que llegaron al Estado denunciando abuso sexual pudieron decirlo gracias a la ESI. Y cuando empiezan a hablar de la educación es en la casa, lo privado y no sé qué, bueno, ¿saben qué? Les voy a contar otro dato, que es que 8 de cada 10 de estos casos es intrafamiliar. O sea, la violencia es ejercida por alguien de la familia del mismo niño. La verdad, contundente. La palabra es contundente desde lo empírico, desde lo cuantitativo, desde todo. La verdad no podría agregar más nada porque ustedes lo han hecho con una firmeza impecable, como siempre. Lourdes, Violeta, hoy más que nunca hemos sido engañadas, pero ya no tanto, ¿no? Ya cada vez menos. Lo que yo les propongo es lo siguiente. Primero, esto que no tengo dudas que se va a seguir difundiendo porque es la piedra angular de amanecer en un país más inclusivo. Y con los datos fortísimos que compartieron, las experiencias fortísimas que compartieron de primera mano, ¿no? Conocer cómo la ESI mejora la calidad de vida de muchísima gente allá afuera. Por supuesto que esto hace enojar a mucha gente, por supuesto que esta gente puede manifestarse incluso aquí, así que se quedan porque ciertos personajes bastante particulares quieren hacerle una réplica o algo así. No, chicos, otra vez no, dijimos no darle más voz. Pero Dijimos no darles más voz. compraron un porcentaje, sí. Antes de caer en las sombras, 30 segundos para decirte que si llaman al 0800-222-3444 es una línea de salud sexual y procreación responsable y puedes llamar si tenés un embarazo no deseado, si tenés una duda, si vas a tener tu primera relación sexual y no tenés la más puta idea de qué carajo hacer. Llamás a esa línea, te atiende las 24 horas y hay alguien del otro lado para ayudarte en lo que necesites. 0800-222-3444. 0800-222-3444, ¿dije bien? Exactamente. Imprescindible, Lourdes, imprescindible esa información. Y bien lo dijiste, antes de caer en las sombras, esta tremenda columna de Hemos sido engañades, que por supuesto hace enojar a muchos conservadores y nos gusta que así sea, nos encanta que así sea. Son Lourdes y Violeta que se quedan para ver qué es lo que viene, ¿no? Vamos a ver el rostro de quienes se incomodan. ¿Qué les pasará que se incomodan con esto? Vamos a descubrirlo después del corte musical. Ya venimos.